Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más de Caso y Misterio. Hoy vamos a hablar sobre la tragedia que ocurrió en El Salvador en el año 2008, donde un bus de la iglesia cristiana Elim, lastimosamente perdieron la vida las personas que iban adentro. Después de haberse reunido en la iglesia, una tormenta devastó y quitó la vida de estos hermanos. Así que comencemos hoy a este video de Caso y Misterio. También les pido que si no se han suscrito a mi canal, que se suscriban y que compartan y que me ayuden a poder seguir adelante. Así que démosle al cómo sucedieron los hechos esa noche del jueves 3 de julio del 2008. Comencemos el caso. Era el jueves 3 de julio del año 2008, cuando todos amaneció un día como cualquier día jueves. Los hermanos tenían reunión en la iglesia porque se reunían los jueves. Entonces ellos se reunían en la Iglesia Misión Cristiana Elim en San Salvador. Los hermanos se prepararon para ir a la iglesia. Algunos ya habían venido de sus trabajos, otros ya habían terminado su turno de escuela, porque también iban niños y también iban ancianos y adultos. Luego, cuando llega a la hora de salir, los hermanos se reúnen para abordar el bus que los iba a transportar hacia la iglesia. Era un bus especial porque ese bus lo ocupaba la iglesia para transportar a sus hermanos, a los que no podían utilizar, los que estaban algo retirados de la zona, y también les ayudaban para que puedan llegar directamente a la iglesia. Recordemos que en esa fecha había estado lloviendo muchísimo, y cuando llueve se acumula mucha agua, los ríos y quebradas. Allí había un río que pasaba, que anteriormente, años antes de la tragedia, ya habían hecho reporte la gente de la zona que ese río era muy peligroso porque se desbordaba, y también que habían las cunetas no estaban muy, como se dice, no le daban mantenimiento el gobierno. Entonces ellos habían hecho ya reportes de ese problema que había en esa colonia, la colonia Málaga. Las lluvias empezaron a venir. Los hermanos empezaron a abordar el bus, se dirigieron a la iglesia. Estando en la iglesia, entonces se vino el agua más fuerte, pero había calmado un poco. Terminó la reunión, el culto, y los hermanos se dirigían hacia sus hogares. Luego, recordemos que en esos años El Salvador sufría de mucha violencia. Estaban las pandillas. Entonces los hermanos, algunos se reportaban con sus familiares para decirle que ya van a agarrar el bus para regresar a sus casas, porque la violencia en ese entonces era muy difícil. Entonces todos se decían reportes para reportar a la familia. Los hermanos suben al bus. Cuando empezaron subiendo al bus, el bus hace un recorrido hacia otra zona donde va a dejar otros hermanos, pero se bajan como 2 hermanos o 3,
Luego se dirigen hacia la colonia Málaga, donde la mayoría vivía en esa zona. Cuando el bus llega a la zona, antes de llegar a donde se desborda el río, el conductor del bus se da cuenta que el agua, el bus no puede cruzar porque el agua se estaba subiendo para arriba. Entonces llegaron a un punto que se detuvo el bus y dicen que el único testigo que existe, porque es el único que sobrevivió, el joven dice que el conductor hizo todo lo posible para poder detener el bus. Pues había llovido demasiado, el agua del río se desborda, el río que se llama Alzaguate, se desborda, entonces sube el agua. Cuando llegan a ese punto, antes donde el río se está desbordado, hay muchos vecinos de la zona que le dicen que no sigan, que se detengan, que devuelvan para atrás. Pero el agua había subido tanto que, como dice el testigo, que el bus, por el agua, el motor se apagó. Entonces ellos ya no pudieron retroceder para atrás. Lo que hizo el conductor es que lo acercó bastante a la zona de donde había unas paredes, un muro, que arriba habían personas, casas. Entonces las personas que estaban arriba hicieron todo lo posible, le gritaban que por favor salieran a la superficie para tirarles un lazo. Pero dice el testigo que él y otro muchacho, que se les ocurrió abrir la puerta, la cosa de emergencia del bus, y como pudo, él salió. Los dos jóvenes que salieron se llaman Melvi Agustín y Fabricio Rubén Montoya, de 16 años de edad. Ambos subieron la zona a la parte superior del bus y entonces estuvieron pidiendo rescate. Entonces adentro del bus ya el agua ya había subido hasta, dijo ellos, que hasta ya la gente estaba a la mitad del cuerpo de las personas. Entonces la gente abajo del bus, la gente adentro del bus estaba gritando, pidiendo ayuda. Entonces algunos hermanos, dice el testigo, que empezaron a orar de la angustia, pedirle a Dios que los rescatara. Pero los dos muchachos que estaban arriba, uno de ellos, la gente, los vecinos que estaban ahí les tiraron un lazo, uno de ellos lo agarró. Entonces lo que él quería hacer era como hacer con ese lazo que las personas pudieran rescatarse, o sea, poder rescatar cada una persona, o amarrar el bus para que el bus la corriente no lo estuviera jalando más al fondo. Pero era imposible porque la fuerza del río no se puede comparar con eso. La fuerza es demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Uno de ellos dice que él lo que hizo es que él no lo pensó dos veces y agarró el lazo y se tiró. Entonces, y lo pudieron agarrar los que estaban arriba, que le habían tirado el lazo, lo agarraron. Entonces, gracias a Dios, se salvó. Entonces le pasaron nuevamente el lazo al otro muchacho y le dijeron que hiciera lo mismo, que se tirara. Pero él dijo que no quería dejar a sus hermanos ahí. Entonces no quería dejar a su hermano. Sabemos que ese muchacho que se quedó arriba del bus era como que él era el que cuidaba a los niños, les daba clase a los niños. Entonces él no aceptó, dijo que iba a morir con ellos. Entonces cuando eso sucedió, en los videos se ve que va el muchacho arriba del bus y el bus lo arrastra a la corriente hasta llevarlo al final donde está el puente. En ese puente era donde estaba la corriente más fuerte. ¿Y qué pasa allí? Cuando llega el bus cae, y antes de eso las personas se escuchó
al principio llantos y iban orando los hermanos, y después, antes de llegar al puente, quedó todo en silencio. Después de eso, el bus cae abajo y el bus desaparece en las aguas que estaban en esa corriente de ese río desbordado. Lastimosamente, horas después el agua baja y empiezan a encontrar a las víctimas de esta tragedia que fue en la colonia Málaga. Fue algo muy triste porque nadie esperaba que esto iba a suceder en esta colonia, aunque ya había sido advertido la comunidad de esa zona ya había hecho el reporte a la policía que la zona era muy peligrosa cada vez que llovía porque no hacían mantenimiento. Hicieron los reportes y horas después se encontraron a los pasajeros del bus, a los hermanos de la Iglesia Misión Cristiana de Lin. Lastimosamente todos fallecieron. Hubieron niños y personas adultas y jóvenes en ese bus que sí, fue muy triste ver cómo sucedieron los hechos, y la verdad que la mayoría de personas quiso ayudar, pero lamentablemente no se podía. El bus había sido arrastrado y esto es el único sobreviviente que quedó, es el muchacho que se salvó cuando se tiró. Y lamentablemente esto sucedió, y cada año hacen como una vigilia en honor a las víctimas de este trágico accidente. Que digo yo que si los gobiernos hubieran actuado antes, esto no hubiera pasado, además, porque ellos ya sabían que esto estaba sucediendo en esa colonia y no actuaron rápido para poder ayudar a esta colonia. Y también tuvo que pasar una tragedia así tan grande para que el gobierno viera el problema. Lamentablemente los familiares de estas personas de esta familia ya no van a poder regresar atrás, y solo queda en su memoria y en su corazón este triste desenlace que tuvieron. Y esto ha sido todo, amigos, y espero que me apoyen y le den un like, y los vemos en otro video más de Caso y Misterio. También les comparto que me pueden seguir y pueden compartir este video si les gusta, y también comentar, que yo los voy a estar ahí leyendo en los comentarios. Y y seguimos más con otro video de Caso y Misterio. Los vemos y hasta luego. Chao.